quemándose bajo el fuego. Muy buenas noches, un saludo muy cordial a los que ya nos acompañan nuevamente al aire en esta emisión de nuestro programa Vanguardia Obrera. Un saludo fraternal, caluroso a mi compañero en la mesa de trabajo, José. Muy buenas noches. Y muchas gracias al equipo técnico que, como siempre, muy diligente y muy activo en esta difícil labor, pero encomiable y muy justa y necesaria, de permitirnos a nosotros salir al aire y transmitirles las ideas que tenemos, esa parte de los obreros revolucionarios, que tenemos la mira puesta en la transformación radical de esta sociedad, en llevar a nuestro pueblo, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, hacia la posibilidad de retomar nuevamente el camino de la transformación de esta sociedad basada en la explotación del hombre por el hombre y la destrucción de la naturaleza, y llevarla hacia ese estadio que ya se iniciara con las grandes gestas de la Comuna de París, de la gran revolución socialista de octubre que dio nacimiento a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y al desarrollo prodigioso, portentoso, que posteriormente se dio con el proceso de la gran revolución en China, en sus 2 etapas. Por eso estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes, con la audiencia que nos acompaña, y nuevamente los invitamos a que participen con nosotros a través del chat, a que compartan con nosotros sus ideas, sus inquietudes, que en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro conocimiento, estaremos haciendo el mayor esfuerzo por desarrollar un programa que contribuya a la formación, a la educación y a la orientación de la actividad política de los obreros revolucionarios, de los intelectuales que luchan con nosotros por esa transformación. Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de nuestro programa Vanguardia Obrera. El desplazamiento es la forma violenta como la burguesía agraria y los terratenientes obligaron al campesinado a abandonar sus tierras para apropiarse de ellas, especialmente de las mejores tierras, cuyas condiciones naturales generan una renta extraordinaria. El Estado burgués, terrateniente y proimperialista que gobierna a Colombia sirve a esos intereses, y la Ley 1448 fue parte de la legalización de ese despojo. ¿Qué ha pasado en estos 10 años de promulgada la ley? ¿Qué perspectiva hay para los desplazados? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vanguardia Obrera. Bueno, para hoy tenemos el tema que ya ustedes conocieron a través de la invitación que circuló por las redes. Un tema muy importante para la situación que se presenta en Colombia
y que nos interesa mucho a todos. Es realmente un plato fuerte para tratar en esta emisión y tiene que ver con la ley 1448 del 2011, que cumplió ahorita en junio, creo que el 10 de junio si no estoy mal, cumplió 10 años de haber sido promulgada con el pomposo nombre de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ya llevamos 10 años y se ha extendido nuevamente esa ley, y hoy queremos compartir con ustedes las opiniones, las ideas que tenemos desde el periódico Revolución Obrera sobre este importante hecho y que nos tiene que llamar a la reflexión y poder analizar qué ha pasado en estos 10 años, qué representaba en su momento esa ley 1448 de 2011, por qué se crea, cuáles son las perspectivas que tiene, y es el tema que vamos a desarrollar hoy. Entonces, sin más preámbulos, metámonos con este tema, que pienso yo, para contextualizarlo, debemos empezar por hacer el planteamiento de formalmente qué es lo que pretendía esa ley, formalmente, es decir, dicho por el mismo Estado cuando se crea. Recientemente en uno de un estudio crítico que hiciera la Universidad Católica, en uno de sus apartes, me pareció muy interesante un resumen que hace sobre esa promulgación de la ley. Allí se dice que la ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, busca establecer un conjunto de medidas de atención y asistencia que permita ofrecer las garantías necesarias para lograr la reparación integral del dolor que han sufrido aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado, el cual se ha prolongado por más de 60 años. Víctimas que han tenido que desprenderse de sus predios por el abandono, despojo o desplazamiento forzado, y que buscan en la restitución de tierras los mecanismos necesarios para la dignificación de su persona, la inclusión social y la protección del Estado respecto a las garantías de no repetición cuando de retornar a sus tierras se trata, y así llegar al disfrute pleno y sostenible de todos los derechos vulnerados por las diferentes acciones bélicas enmarcadas dentro del conflicto. Es decir, palabras más, palabras menos, lo expuesto por el gobierno en ese momento era el gobierno de Santos. Lo que pretendía, según ellos, era enfrentar el flagelo del desplazamiento, ese gran problema tan sufrido por el movimiento campesino, por los campesinos, pues los trabajadores de la tierra, y de acuerdo a eso restituirlos, considerándolos como víctimas, restituir a esas víctimas logrando su reparación y en esa medida enfrentar las consecuencias de la guerra. Ese planteamiento tiene que ver, obviamente, con uno de los problemas grandes que ha vivido Colombia, y tiene que ver con el problema precisamente de eso, del problema de la tierra. Porque el problema de la tierra en Colombia ha sido uno de los grandes motivos, ha sido una de las grandes problemas que se han dado en Colombia y que han tenido precisamente como consecuencia la victimización de gran parte de la población que vive en el campo, donde se ha desarrollado una guerra por muchos años, donde se ha enfrentado las organizaciones guerrilleras con los paramilitares como una parte que representa al Estado y con las fuerzas también oficiales del gobierno, que se ha presentado como en la manera de una guerra, pero que realmente lo que tiene de fondo es más que una simple guerra. Es decir, no es simplemente un enfrentamiento de fuerzas subversivas con un Estado y con unas contradicciones puramente en el terreno político,
sino que allí lo que se ha presentado efectivamente es una guerra por algo que se ha explicado como lo es la renta de la tierra. En realidad lo que se buscaba con esa ley 1448 no era precisamente enfrentar ese flagelo del desplazamiento, ni la restitución de las víctimas, ni siquiera enfrentar las consecuencias de la guerra como se había planteado, porque si lo vemos ya en los 10 años que han pasado desde la promulgación de esa ley, pues vemos que efectivamente eso no se ha solucionado, todo lo contrario, se ha intensificado y ha crecido pues en todas sus formas. En realidad lo que buscaba era otras cosas diferentes, y que eso sí lo ha logrado efectivamente, ¿sí? Para eso fue creado. En realidad lo que buscaba era sobre todo, yo entiendo que son sobre todo dos aspectos. Uno que tiene que ver con legalizar el reparto de la renta extraordinaria del suelo. Una renta, una ganancia adicional, extraordinaria, que brinda la explotación del trabajo en las zonas mineras, petroleras, con las plantaciones de coca, de amapola, de palma africana, de caucho. Y son tierras especiales que les han sacado precisamente esa condición especial para desarrollarlas y para explotarlas de una manera industrial. Y de esa manera legalizar la nueva repartición de la tierra en Colombia. En realidad lo que se buscaba era precisamente eso con esa ley 1448. Eso fue dicho hace 10 años por la prensa, por Revolución Obrera, y en aquella época entonces se decía que eso era puras ideas de comunistas, puro izquierdismo, de aquellos que exageran, las exageraciones que dicen de los comunistas, de no ver nada de posibilidades en las vías democráticas, y que por el contrario lo que había ahí era un triunfo efectivamente porque se habían promulgado leyes que iban a favorecer a los desplazados, que iban a ir en beneficio precisamente de ellos. Pero hoy 10 años después, la realidad y los hechos demuestran efectivamente todo lo contrario, y demuestran esa sentencia que hicieran los comunistas desde aquella época, porque ahorita en este momento, 10 años después de que se le haya metido plata a esa cantidad de instituciones del gobierno para que funcione toda esa burocracia, realmente lo que se ha beneficiado el movimiento campesino, los desplazados, ha sido realmente ridículo. Nadie, absolutamente nadie, honesto, con 2 dedos de frente, se puede atrever a defender ese esperpento de la política de Estado. A los cerca de 10 millones de desplazados y ya más de 10 millones de hectáreas que se han aumentado todos los años, se le ha realmente reparado absolutamente nada. Algunas cifras nos pueden ayudar pues a ver lo que se presenta en ese aspecto, y podemos resumirlas para no extenderlas en muchas, en algunas que son muy ilustrativas sobre este problema. Por ejemplo, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, las cifras de desplazados en Colombia al 28 de junio de 2021, es decir, miremos solamente el periodo de lo que corresponde a este año. En solo junio, solo en el mes de junio, se presentaron 2.050 desplazados en Colombia. Entre enero y junio de 2021 se reportaron más de 30.000 desplazados,
comparativamente con el año anterior, en ese mismo periodo, hubo un incremento del 177% del 2021 con respecto al 2020. Y en lo que va del año, es decir, son cifras ahorita a agosto, en lo que va del año, ya van 44.647 desplazados, cifras oficiales, que ya sabemos efectivamente que además de eso están maquilladas y que existe realmente un incremento, una intensidad, un aumento de esas cifras. ¿Sí? La misma unidad de víctimas recientemente ya tuvo que reconocer que la cantidad de víctimas que hay reportadas hasta el momento son de más de 9 millones de personas. La cifra exacta, 9.165.126. Quiero darle paso a mi compañero José para que él nos comparta algunas de sus ideas sobre lo que ha visto en este tema, porque es bien interesante poder ver qué es lo que realmente hay detrás de esa ley 1448, para poder ver que es más que eso que simplemente está registrado en el papel. Para agregar por lo menos un apunte a que lo que se presenta desde los 80 hasta ahorita ha sido en efecto una guerra por la renta diferencial del suelo, es decir, por la ganancia extraordinaria que, como decía Ricardo, dejan las plantaciones de coca, de amapola, de marihuana, las grandes plantaciones de aceite, de palma de aceite, y las explotaciones mineras y petroleras. Ese es apenas una consecuencia y parte de lo que ha vivido Colombia, donde el capitalismo en el campo se ha desarrollado por la vía reaccionaria. Es decir, a cada nuevas tierras que han abierto los colonos, viene detrás los capitalistas, los terratenientes, y las expropian. Esa ha sido la lógica y la dinámica en que se ha desarrollado el capitalismo en Colombia. La guerra, la de la violencia, lo que se conoce como el periodo de la violencia, fue la guerra por la ganancia extraordinaria que brindaban las plantaciones, pues las zonas cafeteras, y que generó precisamente más de 300.000 desplazados, otro drama social, pero comparado con esto que se ha vivido desde los años 80 ahorita, esto es una tragedia social gigantesca, que es posible que ninguno de los países de América Latina la hayan vivido, así tan crudamente y tan brutal como se ha vivido aquí. Conocedores de la historia, precisamente se anunció cuando se proclamó con las pomposas frases de reparar a las víctimas, de devolverles sus tierras, de resarcir los daños del conflicto armado y esas palabras bonitas de la ley. Los comunistas denunciaron que se trataba de lo que dijo Ricardo. Y es muy diciente pues el asunto de que justamente desde el 2010, cuando ya hablaban Santos de reparar las víctimas, de la ley de tierras, y que después le dan la forma de la ley 1448 en el 2011, hasta ahorita se han presentado, de esa época que se supone iba a acabar con las masacres, se han presentado 379 masacres, con cerca de 2.000 muertos. Claro,
el periodo más duro, más cruel de la guerra, de esa guerra reaccionaria, de esa guerra contra el pueblo, se presenta inmediatamente después de que se instaura en Colombia el régimen de la mafia y el paramilitarismo con Uribe Vélez, donde se presentaron en unos poquitos, en el 2005, 538 masacres y cientos de miles de desplazados. Entonces, dicho y hecho, lo que habían advertido los comunistas desde Revolución Obrera, se lo advirtieron a los desplazados diciéndoles no confíen en la ley, eso es letra muerta. Se vio, y se vio tanto que incluso la propia Comisión Colombiana de Juristas, que ha seguido pues el asunto, y las mismas organizaciones oficiales, la unidad de tierras, la unidad de víctimas, dan cuenta de que todo esto ha sido un engaño para los desplazados, y que incluso en muchos de los casos, de los poquiticos que ha habido, donde entre comillas se le restituyó la tierra a los desplazados, fueron asesinados, han sido asesinados los reclamantes, han sido desplazados nuevamente los campesinos que volvieron a sus tierras, y por ahí derecho los propios dirigentes de los desplazados también han sido asesinados. Algunos de la democracia pequeño burguesa, como Petro, dicen que lo que le falta a Colombia es capitalismo. Pero esa guerra es capitalismo. Esa guerra es el capitalismo. Otros, el MOIR, que ahorita el ESMOIR, que ahorita el señor Robledo, el jefe histórico de semejante esperpento que se decía obrero y revolucionario, da las condolencias por la muerte de Ardila Lule, un despojador, un asesino, un instigador de masacres como las que han ocurrido en el Cauca, justamente donde están sus plantaciones de caña de azúcar, y porque era de los magnates dueños de los ingenios más poderosos, empezando por el Incauca, y además beneficiado por el gobierno de Uribe con la bobadita de 100 millones para montar la planta de etanol. Criminal. Pero la desgracia es más grande, porque no solamente es la democracia pequeño burguesa y esos falsos revolucionarios, sino incluso algunos que se dicen comunistas y maoístas creen que todavía el problema es de la semifeudalidad, y que esa guerra reaccionaria es contra la semifeudalidad. Incluso le atribuían a la guerrilla de las FARC y al ELN el mérito de revolucionarios. Sin lugar a dudas, las guerrillas surgieron en Colombia producto de las propias contradicciones, incluso las FARC como respuesta de los campesinos a la violencia oficial, a los chulavitas y al ejército, a la arremetida criminal de la burguesía que pretendía y que se apoderó de hecho de las principales tierras cafeteras, y era la justa defensa de los campesinos. Y lo mismo, no se puede juzgar pues de los ideales con que surgió el ELN y otros grupos que ya han desaparecido, pero que desde los 80 ligaron su suerte a esa lucha por la renta de la tierra, por la renta extraordinaria de la tierra, los bombardeos a los oleoductos, incluso masacres perpetraron ambos grupos, la FARC y el ELN. Pues todo el mundo recuerda de la Chinita o Bojayá por las FARC, y todo el mundo se acuerda del Chengue.
por parte del ELN, contribuyendo de esa forma y metiéndose en una guerra reaccionaria. Es decir, abandonaron la base campesina que los respaldaba para meterse en un negocio burgués capitalista en contra del pueblo, en una guerra contra el pueblo. Eso hay que decirlo y nuevamente, porque eso se dijo desde ese tiempo y algunos nos calificaron a los comunistas, a quienes defendimos esa idea de que éramos gente de derecha. Y bueno, hoy los resultados se están viendo. Sí, hay unas ideas ahí que me parece que son bien importantes como de remarcar en estos planteamientos que se están haciendo. El uno tiene que ver con lo que podemos mencionar como el problema agrario, el problema de la tierra en Colombia, que es efectivamente un tema de amplio debate en muchos sectores, incluso entre los comunistas, precisamente que este asunto nos ayuda pues como a aclarar un poco más en el terreno mismo y viendo la situación y el desarrollo mismo que se ha tenido durante todos estos años, comprender bien ese problema de la tierra y entender efectivamente lo que menciona José en cuanto a que lo que se está presentando, lo que se ha presentado independientemente de que guste o no, es que el capitalismo se ha impuesto en la agricultura. Es decir, con esa manera, pues como se presenta, con esa expropiación de la tierra y con esa manera de meterle a eso esas grandes extensiones de producción en muchos aspectos, en muchos terrenos, muchas ramas de la producción, ¿sí? Lo que se ha impuesto es la forma capitalista, pues, de producir. Incluso a tal punto que ellos mismos sabían cuando promulgan esa ley que había que de alguna manera efectivamente expropiar a los campesinos, quitarles sus tierras, convertirlos en desplazados y a la vez con eso despojarlos de la propiedad sobre la tierra y por ende condenarlos a depender única y exclusivamente de la venta de su fuerza de trabajo, es decir, a proletarizarse. Obviamente la gran mayoría desplazándose pues hacia las ciudades, ¿sí? Pero igualmente ellos sabían que tenían que mantener mano de obra en el campo. Entonces también dentro de esa ley crean asuntos pues como lo de esas reservas campesinas, ¿sí? Para amarrar gente, efectivamente también ahí, para tener mano de obra, para precisamente todo ese desarrollo del capitalismo, ¿sí? Entonces un aspecto muy importante de eso, es decir, nosotros no podemos simplemente decir que porque es el problema de la tierra, entonces es el problema de los campesinos. No, los campesinos son una clase, pero una clase que efectivamente se ha transformado, ¿sí? Y se han convertido en proletarios agrícolas, que es lo que en estos momentos predomina en la gran mayoría pues del campo colombiano, donde hay producción y donde hay trabajo. Ese es un aspecto importante. El otro que creo yo vale la pena mencionar de esto que estamos hablando es el problema de la guerra, ¿sí? Que ha sido también un tema de mucho debate en la medida en que se sostiene pues y muchos pues que están vinculados a estas actividades políticas siguen sosteniendo que existe pues ahí una lucha revolucionaria, que lo que está librando las FARC o lo que queda de las FARC armados y el ELN y los reductos pues que quedan de EPL y otros grupos pues que hay por ahí, que efectivamente están desarrollando una guerra revolucionaria, ¿sí? Pero ya nos vemos después de 10 años, ya nos vemos pues ante el hecho cumplido de que efectivamente es una guerra donde el pueblo no ha hecho más que poner los muertos y las víctimas, ¿sí?
Es decir, el pueblo no es agente, el pueblo no es protagonista, el pueblo no es un agente activo de ninguna de esas guerras. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque allá no se está peleando efectivamente absolutamente nada revolucionario para los campesinos ni para los obreros agrícolas en estos momentos, el proletariado y el semiproletariado. ¿Sí? Y que es uno de los asuntos bien llamativos, porque si uno compara una guerra de estas ahorita, por ejemplo, para los que podamos conocer algo de una guerra que se está desarrollando, como la de la India, nos damos cuenta que efectivamente allá el fenómeno del desplazamiento no existe pues como existe aquí. ¿Por qué? Porque allá el pueblo es protagonista de la guerra, porque el pueblo está armado, porque el pueblo participa activamente y porque el ejército que existe allá es un ejército del pueblo, es un ejército de los campesinos, de los indígenas, ¿sí? Aquí la cosa es distinta, completamente distinta, y ya incluso con todo lo que vemos tenemos que convencernos de que efectivamente esa guerra que se está desarrollando aquí dejó de ser desde hace muchas décadas una guerra revolucionaria para convertirse en una guerra reaccionaria y que tiene efectivamente sus fines pues económicos, a tal punto que es tonto pues no reconocer el vínculo que tienen esas organizaciones o las cabezas pues, que en este caso también hay que establecer una diferencia muy grande, porque con toda seguridad que en las bases de esas organizaciones guerrilleras hay gente muy honesta y hay gente que cree que está haciendo lo correcto, pero sus jefes son unos bandidos realmente, unos bandidos untados por el negocio del narcotráfico y peleándose pues las zonas y disputándose pues a bala con los paramilitares y con el Estado y ejércitos pues realmente privados, es en los que se han convertido. Entonces a las bases de eso, a las bases de esas organizaciones, a aquellos que todavía siguen creyendo o soñando, pues que miren y abran los ojos efectivamente en eso, ¿sí? Me parece que es bien importante las dos ideas. Hay otro asunto en el terreno de las cifras que creo yo vale la pena traer a colación en este momento, hablando de la mentira, de la gran trampa que hay en ese asunto de la política de restitución de tierras. ¿Sí? ¿A qué cifras me refiero? Hablamos de que ya hay más de 10 millones de hectáreas. ¿Sí? Millones de hectáreas son las que están en juego ahí. De esas 10 millones de hectáreas, según la misma unidad, la entidad del gobierno, la unidad para restitución de tierras, ¿sí? Existen a este momento solamente con sentencia, es decir, con orden de restitución o compensación, después de 10 años, que es una cosa escandalosa, después de 10 años, solamente hay con orden de restitución 169.224 hectáreas, que corresponden al 1,69% de las tierras. Es decir, es una cifra ridícula, absurda. Y en cuanto a la cantidad de personas restituidas, la cosa está incluso peor. Según la unidad de víctimas, la cantidad de personas está en 9.165.126. Esos son los reconocidos, porque hay muchos efectivamente que no han sido reportados o que simplemente no les dan esa calidad porque no llenan uno u otro requisito. Pero ateniéndonos a esa cifra de la unidad de víctimas, la cantidad de predios, ¿sí? Los predios con orden de restitución, perdón, discúlpeme, estoy hablando de personas, de víctimas. Sí. La cantidad de personas está en 32.879, que corresponde al 0,35% de la cantidad de víctimas, ¿sí? Nada. Entonces son cifras ridículas contra la cantidad, o sea, en años, en plata, en infraestructura, en inversión, porque todos sabemos pues que esos son unos elefantes pues, todas esas entidades del gobierno. Más de 11 billones. Imagínense, que han montado
Entonces realmente es una clara, pues, un claro de sangre incluso, y una clara política, pues, totalmente nauseabunda del Estado y del gobierno en específico que está en estos momentos, pero de los anteriores también, ¿sí? Contra eso, es pura realmente propaganda que no tiene absolutamente ningún interés, ninguna intención de resolverlo, porque ya lo veíamos ahorita, la intención no es esa. La intención era la legalización de eso, la legalización del despojo, es decir, el despojo fue un hecho cumplido y había que legalizarlo. Y es lo que han venido haciendo realmente con eso. Sí, pero además de eso, existe otro asunto que se agregó a la ley 1448 del 2011, y fueron las negociaciones de paz entre los jefes de las FARC y el gobierno de Santos. Entonces establecen allí y se amplía el asunto y se le da el rimbombante nombre y es acogida en últimas toda la política, entre comillas, de tierra de las FARC, el programa pues de las FARC, que ayudaba y contribuía a la tal implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras, y que le adjudicaban, le agregaban a eso además, pues tener en cuenta el asunto de género, es decir, el problema de las mujeres, el problema de las etnias, el problema de las zonas de reserva campesina, pero que era seguir maquillando la misma ley con el mismo propósito: legalizar el despojo y modernizar el campo, es decir, modernizarlo al estilo capitalista. Eso también fue advertido, incluso de que la paz esa que estaban negociando y la que negociaron en el 2016 era la paz de los ricos y significaba la continuación de la guerra contra el pueblo. Y los hechos cantan. Creo que tal vez la única publicación en Colombia que se atrevió a hablar claro sobre el asunto fue Revolución Obrera y los compañeros de la Unión Obrera Comunista, que hablaron, lo dijeron exactamente en esos términos, y dijeron exactamente también qué se proponían esos acuerdos. Algunos dijeron que eso eran exageraciones, que se le veía poquito, que pretendían los comunistas seguir, los comunistas pues de la Unión Obrera Comunista, proseguir y darle continuidad a una guerra para seguir desangrando el país y no sé qué. Y el país se siguió desangrando a pesar de el asunto. Incluso se advirtió antes de que se firmaran los acuerdos, se predecía varias de las cosas que sucedieron después. Decía que incluso iba a haber un recrudecimiento de la violencia y una mexicanización de la guerra, porque las guerrillas, a pesar de todo, le ponían a ese conflicto por la renta diferencial un tinte subversivo y de guerra revolucionaria. Y eso era exacto, y eso fue exacto. Ahorita vemos parte de las disidencias de las FARC metidas directamente con los carteles mexicanos, parte de los destacamentos del ELN y de lo que quedó del EPL ahorita con el remoquete de Pelusos, vinculados también a los carteles mexicanos y a la guerra pues entre esos carteles también. Hechos confirmados. Se decía que con la firma de la paz, con la mayoría de las FARC, se vería la misma guerra, pero despojada ya de cualquier apariencia patriótica, institucional o revolucionaria,
quedando al descubierto lo que realmente es una guerra abierta de la gente que lucha por la renta diferencial, y así ha sucedido. Evidente con todos los asuntos que han ocurrido. Y es tan terrible el asunto que incluso este año en enero el propio régimen uribista, pretendiendo y bregando a quitarse el problema y lo que puede significar los remanentes del movimiento de los desplazados, ya muy opacado, le da y renueva entonces y prolonga por otros años, por otros 10 años, la misma ley, ahora con el nombre de Ley 2078, que modifica la Ley 1448 y los decretos étnicos y demás, pero que realmente no va a hacer nada en favor de los desplazados. Es solamente para mostrar un ejemplo de lo que ha ocurrido realmente en los hechos. La propia Contraloría General de la Nación ha entregado informes sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Eso estaba ordenado pues ahí en la firma de los acuerdos, y la última fue en enero de este año. Y el informe da cuenta de un asunto particular y se detiene en algunas regiones, y particularmente en lo que es la altillanura colombiana, que comprende más de 13,5 millones de hectáreas, donde están más o menos 130,000 habitantes en 7 municipios de los departamentos de Meta y Bichada. Y destaca allí que incluso existen los planes de la burguesía latinoamericana de lo que llaman el eje andino de la Iniciativa de Integración Regional de Suramérica, el IRSA. Conecta Venezuela, Colombia a través del corredor interoceánico a lo largo del Orinoco. Y el plan regional busca incentivar el intercambio comercial y desarrollar actividades económicas en torno a la extracción petrolera, la pesca, la producción forestal, agrícola y ganadera a gran escala, así como la industria siderúrgica. Ese ha sido otro de los motores para incentivar la guerra. Y el hecho concreto es de que el mismo informe de la Contraloría da cuenta de que los grandes beneficiados de todo lo que había para incentivar la agricultura fue entregado a grandes inversionistas, fundamentalmente extranjeros, en ese sector, particularmente a Cargill, al Grupo Mónica, a Río Paila Castilla, a la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo a través de Corfi Colombiana, a la fiducia Heltrums S.A., Predio de Brasil, la The Forestier Company, la Agroindustria Garrojo S.A., Carlos Ángel Cafruni, Aceites Manuelita S.A., Poligrón Colombia Limitada, a la familia Rizalar de Ocampo, que son familiares de Aurelio Iragorri, ministro del Interior y de Agricultura en el gobierno de Santos, y detalla que es una burla y es una ofensa para los campesinos y para quien no cierre los ojos
dice que entre los años 2010 y 2012, Cargill, esa compañía imperialista norteamericana, adquirió a través de 36 sociedades anónimas simplificadas 39 predios en los municipios de Rosalía, Cumaribo y La Primavera, en el Bichada, y por 52.575 hectáreas, es decir, el equivalente a más del área urbana de Bogotá, y realizó una inversión superior a los 73.000 millones de pesos colombianos. Pero el asunto no para ahí. En estos años, del 2008, de las 36 acciones y toda esa carreta, tiene la bobadita de que recibió incentivos de crédito del Estado colombiano que compensan la inversión que hizo. Colombia, a través de Colombia Agro SAS, 10 operaciones de crédito ordinario a través de Finagro por 23.217,8 millones. Solamente para hablar de Colombia GRAS, Colombia Agro SA, y suma además las que recibió por otras partes. Es decir, todo esa burla, en primer lugar, de tierras que adquirió Cargill, que de los campesinos que fueron despojados, desplazados, masacrados, las adquiere a través de terceros. Son los que la señora María Fernanda Cabal llamó, bueno, el uribismo llamó los compradores de buena fe. No sabían estos pobrecitos de qué se trataba el asunto y compraron tierras despojadas por la violencia. No solamente se las legalizaron, sino que les dieron plata, es decir, les resarcieron la inversión que hicieron comprando los predios despojados a los campesinos. Solamente para mostrar ese uno de los ejemplos dicientes. El otro, que es diciente por lo brutal y escandaloso como se presentó, es lo que sucedió en Montes de María, donde ocurrieron 11 masacres. Los Montes de María van desde el sur de Bolívar, cogen pues desde norte, sur de Bolívar, norte de Sucre, y llegan hasta el San Juan casi, hasta la serranía del San Lucas, en el sur de Bolívar, y tiene que los señores de Argos son ahorita propietarios de una gran cantidad de extensiones en Montes de María. Tierras adquiridas a través de terceros también. Entonces unos señores se dedicaron a comprar tierras a precio de huevo, y era o entregan por ese precio o se mueren. Además pues de los ya desplazados que había, estos les compran a los estos adquieren, mandan sus testaferros, compran la tierra, y ahorita tiene Argos, una empresa del grupo empresarial antioqueño, es decir, del cartel de Medellín abiertamente, plantaciones de palma de aceite y teca. La teca pues es una madera para la industria. Argos no tiene nada que ver, no, pues una empresa productora de concreto y de cemento que tiene más plantas en Estados Unidos que en Colombia,
de procesamiento pues del cemento y del concreto, es también propietaria y es también terrateniente. Y esos son los señores feudales que algunos comunistas ven como eso, como gamonales y semifeudales, cuando es capitalismo duro y puro, y no podía ser de otra forma. El capitalismo surgió chorreando sangre, es decir, despojando por la violencia a los campesinos, y sigue en Colombia haciendo lo mismo, chorreando sangre. Y por tanto la solución de eso no está en democratizar, no está en desarrollar el capitalismo como propone los señores del pacto histórico, el señor Petro, sino en acabar con el capitalismo. La guerra el capitalismo es el causante de la guerra, y para acabar con la guerra hay que acabar con el capitalismo. Ese caso que comenta, sí, es muy ilustrativo pues realmente de cómo es ese asunto pues de la tenencia de la tierra, de cómo la adquieren, y el interés y el objetivo pues claro de antemano. Eso es un plan bien hecho, bien concebido, desde antes mismo de todo este asunto pues del desplazamiento, de arrebatarles pues las tierras a sangre y fuego, y en ese sentido pues se volvió normal que le decían pues al dueño de la tierra: o vende usted o después vende la viuda. Sí. ¿Sí? Es decir, de todas maneras vende o vende. Y así lo hacían efectivamente, ¿no? En un artículo de Revolución Obrera, que lo pueden encontrar, muy interesante también, que habla de eso, son varios pues los que hay alrededor de eso, el de la palma abonada con sangre, un artículo también publicado por allá en el 2018, es bien interesante, y allí por ejemplo se describe en una de las formas como se presentó en este caso, con lo de la palma, ¿no? ¿Sí? Y son cifras muy que muestran pues lo carnudo que es eso, donde el estudio que se hizo para esa ocasión se decía que para el año 2000, en el año 2000, había 7.500 hectáreas cultivando palma. ¿Sí? Y eso se extendió rápidamente, al punto de que aumentó a 500.000 hectáreas. Es decir, es una cifra alarmante, terrible, pues, con todo lo que llevó eso, porque efectivamente toda esa extensión de ese cultivo de la palma se presentó, fue desplazando. Es decir, fue sacando gente a bala y machete y a motosierra. ¿Sí? Extendiendo eso, llegando a cultivar la palma en 124 municipios de 20 departamentos. Pero además de eso, la desfachatez, pues, la desfachatez de toda esa porquería que hay del Estado y de los organismos de poder, y todo eso pues que se mueve detrás, en el sentido de los nexos que tienen con el poder. Es decir, se amarran al poder, se casan con eso, lo apañan fuertemente, ¿no? Entonces, como en esa relación, por ejemplo, se hablaba del hecho de que el presidente ejecutivo de Fedepalma era el marido de María del Rosario Guerra, que era el alfil principal del uribismo en el Centro Democrático. El ministro de Agricultura que nombró Santos en el 2013 era exgerente de Indupalma y miembro de la Junta de Fedepalma, y siguió después como títere de Duque. Y además de eso, los nexos abiertos, descarados de los paramilitares, de los reconocidos paramilitares, con ese negocio de la palma. Se mencionaban ahí el caso, por ejemplo, de Vicente Castaño en Urapalma, en las empresas Vicente Castaño en Urapalma, en Palmura S.A. y en Extractora Bajirá. Otro reconocido paramilitar, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en
como accionista en Palmas S.A., otro Jesús Ignacio Roldán alias Monoleche en Agropalma y compañía, otro Raúl Emilio Asbun alias Pedro Bonito en Palmadó. Es decir, un vínculo estrecho, completamente cerrado de todo eso. Entonces todo eso configura efectivamente que no es un asunto casual, sino que es toda una política de Estado, ¿sí? Una política de Estado de favorecer pues todo el desarrollo del capitalismo a sangre y fuego, como sea, ¿sí? Y en este caso, en el gobierno, en ese gobierno particular paramilitar, asesino y terrorista, ¿sí? Que viene pues aquí ya de varios años, pues obviamente más abiertamente con eso, ¿sí? Es decir, el Estado es un aparato creado para favorecer el negocio de los ricos. Que tanto favorezca a un sector o a otro, depende de la correlación de fuerzas que haya en esos momentos, y el de ahorita efectivamente es una de lo más inmundo que hay con el paramilitarismo y con todo el negocio pues de los psicotrópicos y con todo el asesinato y muerte pues del campesinado, ¿no? Entonces, eso mismo que como se comentaba ahora y lo de este negocio pues funciona de la misma manera pues con las arroceras, y funciona pues con la minería ilegal, y funciona con la producción de los psicotrópicos, ¿sí? Entonces esa es la realidad de eso, y en ese sentido por eso se dijo desde la misma promulgación de esa ley hace 10 años que eso no le servía absolutamente para nada, y al contrario, lo que se convertía era en algo que iba en contra del camino que debía tener los desplazados, que era el camino de organizarse con independencia, ¿sí? De organizarse efectivamente para con su fuerza resistir y contrarrestar los ataques de los reaccionarios. Pero claro, al llenarlos de ilusiones en esas leyes, pues simplemente los desarmaban y ellos quedaban dependiendo, incluso no como fuerza conjunta de ellos, como una fuerza social, sino los separaba como individuos, a que cada uno se fuera a hacer fila y a tramitar sus peticiones particulares, ¿no? Entonces es toda una política que aparentemente para muchos decían que era progresista, pero todo lo contrario, lo que hizo fue desbaratarlos, desarmarlos y condenarlos realmente a vivir en lo que terminaron viviendo, ¿no? Deambulando en las calles, aguantando hambre, ¿sí? Que es precisamente lo que siempre se decía en ese momento. Había que avanzar hacia su organización, hacia sus formas organizativas como fuerza, y de esa manera efectivamente poder contrarrestar y enfrentar todas esas políticas de Estado. Sí, y corroborado pues después de la firma de los acuerdos, que es el otro asunto, es decir, vendieron la idea de que la guerra en el campo se iba a acabar, de que iba a llegar la paz para los campesinos, que se le iban a devolver y que era el reino de la felicidad y que no sé qué cosas, y que se iba a establecer ya, y los hechos se han encargado de refutar todas las frases esas demagógicas y las ilusiones pequeñoburguesas en esa falsa paz y las supuestas bondades que ofrecían con la firma entre los jefes de la FARC y el Estado. Toda la situación pone en ridículo pues ese asunto y las calificaciones innobles pues que le hicieron a Revolución Obrera de parte de algunos supuestos o revolucionarios engañados y confundidos, cuando dijo y llamó las cosas por su nombre, y hoy se ven en qué quedaron esas ilusiones. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a las perspectivas? ¿Eso para dónde va? ¿Para dónde va? Es indudable que no va a existir pues solución desde arriba. Ya han demostrado pues los hechos y las propias, como pues una parte de los desplazados se han manifestado en el levantamiento del 28 de abril, que es la juventud, una parte de la juventud que se levantó contra el régimen,
desde el 28 de abril son los hijos de los desplazados justamente, de esa juventud. Que ha cambiado el problema, ¿no? Eso, ya no como desplazados, sino como proletarios desempleados, ¿sí? Ya como parte del ejército industrial de reserva, que ya son fuerzas del proletariado y que toca atraer a las filas de la revolución, ya no por la tierra, sino por cambiar, y no solamente para tumbar al régimen, sino para cambiar de raíz el problema. Y frente al drama que todavía siguen viviendo las comunidades, es necesario y obligatorio que los campesinos, que las comunidades indígenas y afro, que han sido burladas y siguen siendo victimizadas y revictimizadas, les toca organizarse con independencia del Estado. Las organizaciones que se han casado con el Estado, que se han dejado engañar y tienen sus representantes incluso en el Estado, en el Congreso, todas las cosas, se convierten en una burla para las comunidades, como lo han hecho durante todo este tiempo. Y pueden tener ahí cualquier cantidad de senadores y representantes y asambleístas y no sé qué, el Estado no va a cumplir. De hecho, las comunidades se han visto obligadas a ir por la tierra. No para la tierra, sino para recuperar las tierras que les fueron usurpadas. ¿Sí? Y ante el fenómeno de la violencia, que sigue presentándose, y especialmente pues en las zonas esas de la producción de coca, amapola, marihuana, donde intervienen y donde está concentrado precisamente la violencia, le toca a las masas campesinas armarse, crear la milicia popular y armarse, incluso para defenderse no solamente de los paracos, de las bacrín, de las disidencias y eso, sino incluso contra las fuerzas del Estado. Que eso lo mostraron los indígenas, ¿no? El movimiento indígena, precisamente cuando empezaron a masacrarlo, fue cuando se desarmaron, ¿sí? Cuando se desorganizaron y cuando se convirtieron en víctimas, pues, fáciles, ¿sí? Pero hay que armarse, efectivamente, es la única manera de contrarrestar eso, de enfrentar una fuerza armada como los paramilitares y como las guerrillas y como el ejército. La única manera es así, ¿no? Es así. Lo otro que hay que hacer es a los revolucionarios honrados que todavía están en el campo, les toca es vincularse con su gente, es decir, con las masas, y plantearse incluso honrada y sinceramente, vincularse a las masas y contribuir con su experiencia, con sus armas, al armamento de las masas y a la organización militar de las masas también. Esa es la única forma, no hay de otra, y no se trata por supuesto de desechar las demás formas masivas pues que tienen que tener las organizaciones, pero deben ser con independencia del Estado, deben funcionar con independencia del Estado y de los politiqueros. Y las medidas de fondo, más de fondo, realmente solamente se pueden conquistar cuando se establezca un nuevo estado de los obreros y los campesinos, es decir, cuando esa alianza fraternal entre los trabajadores del campo y los campesinos, los indígenas y los campesinos, y especialmente los campesinos pobres, puedan realizar los cambios que necesita la sociedad. Y la primera medida es la nacionalización inmediata de toda la tierra, y lleva implícito la expropiación y confiscación sin indemnización de la tierra de los terratenientes, de las instituciones religiosas, de las concesiones dadas al imperialismo, de la burguesía industrial y comercial en el campo. Confiscar sin indemnización y desconocer los derechos privados sobre los recursos naturales y el medio ambiente, es decir, conservar como parte de la nación todos los parques naturales, los santuarios de flora o fauna, las islas, los cayos, los islotes, la laguna, las cuencas hidrográficas, los ríos, las quebradas, los páramos. Y por ahí derecho, abolir el derecho de herencia, dejando
en usufructo la tierra de los campesinos medios y de los campesinos pobres, y en determinados casos entregando en posesión una parte de la tierra confiscada para los campesinos y los compañeros que quieran seguir produciendo individualmente. Aparejado con eso, por supuesto, lleva la eliminación de la deuda agraria de los campesinos pobres y medios, de promover las cooperativas de nuevo tipo y asociaciones que permitan avanzar en el cultivo colectivo de la tierra. La tierra cultivada individualmente es improductiva y arruina a los campesinos, los mantiene sumidos en la miseria. Y por supuesto un nuevo Estado tiene que prestar la ayuda material inmediata a los campesinos. Y materiales, en insumos, en abonos, en todo lo que necesiten, en herramientas, y estimular con el ejemplo y la ayuda socialista para que se pueda avanzar al trabajo colectivo de la tierra y a la gran agricultura socialista, que será de una forma distinta a lo que conocemos ahorita, donde se tiene que tener en cuenta no dañar el medio ambiente. Esas son las medidas que propone el Programa para la Revolución en Colombia, que enarbola la Unión Obrera Comunista, y yo estoy convencido de que esas solamente así se pueden superar todos los dramas que han y que soportan los pobres del campo. No pueden hacerse ilusiones en los diálogos de paz, en ninguna otra cosa. No va a venir la paz por parte de los ricos. Y ahorita, en estos momentos, en particular, los campesinos, los indígenas, los hermanos indígenas, los afrodescendientes, tienen que procurarse, además de la organización, de su organización militar, tienen que generalizar las asambleas que sean y que se conviertan en instrumentos de un nuevo poder, de un nuevo gobierno. Y ahorita en estos momentos es necesario eso, porque lo más probable, así como están las cosas, es que se presente un nuevo levantamiento mucho más poderoso que el desatado el 28 de abril, y toca ir más lejos, toca proponerse tumbar al régimen de la mafia y establecer un nuevo gobierno de obreros y campesinos que empiece a resolver los problemas de los pobres del campo. No hay otra alternativa, y por consiguiente los mejores hijos de los hermanos obreros, de los hermanos campesinos, de los hermanos indígenas, tienen que pensar seriamente en contribuir a construir el partido revolucionario que sea capaz de dirigir toda la lucha de los explotados y oprimidos en Colombia. Están llamados a ocupar también en las filas de la vanguardia, en el Partido Comunista Revolucionario, donde van a garantizar desde allí que sus hermanos también sean dirigidos con una política correcta. Lo demás son ilusiones. Listo, sí señor, muy cierto. Bueno, hoy estuvieron un poco conversadores por el chat. Les agradecemos haber estado con nosotros ahí, escuchando atentamente. Esperamos haber contribuido con algunas ideillas a comprender bien este problema, este tema que es de mucha importancia para la actividad política de los que estamos vinculados pues a la lucha del movimiento obrero, del movimiento campesino, de las minorías. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Les recomendamos finalmente algunos textos que creemos vale la pena que les echen una ojeada, son muy valiosos, ayudarán mucho a elevar el nivel de comprensión de esta problemática. Esos textos son estos: la revista Contradicción número 18, dedicada al problema agrario en Colombia. 2 folletos que los encontrarán publicados en la página de Revolución Obrera: el folleto La tragedia de los desplazados y el proletariado revolucionario,
y el folleto Sin revolución no habrá paz para el pueblo. Y muy especial, muchísimo, estudiar del tomo 3 del Capital, la sección sexta, cómo se convierte la ganancia extraordinaria en renta del suelo. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos sus aportes, sus ideas, sus regaños, sus inquietudes, sus felicitaciones y nos escucharemos en la próxima edición de nuestro programa. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias.